Cuando hablas desde la respiración del alma, lo que dices no solo suena, vibra, ordena y recuerda al mundo quién eres sin decirlo. Capítulo 1. La palabra como vibración del alma. No hay mayor acto de creación que el de pronunciar una palabra desde la verdad. No esa verdad que aprendiste con definiciones, ni la que se demuestra en un debate, sino la otra, la que vibra sin necesidad de ser explicada. Esa que no nace del intelecto, sino de la coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que eres. Durante siglos, el ser humano ha intentado dominar el arte de hablar para convencer, para ganar, para influir, como si la comunicación fuera una herramienta que se esgrime, un arma que se afila con argumentos. Y sí, Aristóteles lo intuyó con precisión. Vio en la palabra un poder, una fuerza capaz de mover masas, de transformar ideas, de despertar pasiones. Pero hoy, en este tiempo en que la conciencia ya no quiere someter, sino recordar, esa visión se expande. Porque la verdadera palabra no persuade, resuena. Cuando hablas desde el alma, no estás tratando de convencer a nadie. Estás encarnando una frecuencia. Y esa frecuencia, si es auténtica, si es sentida, si es limpia, se reconoce. No en la mente del otro, sino en su campo, en su cuerpo, en su memoria más profunda. No se trata de manipular emociones, ni de adornar la lógica. Se trata de habitar el silencio antes de hablar, de tocar con la voz ese espacio donde el otro aún no ha sido nombrado, pero ya se siente visto. Aristóteles habló del ethos, del pathos, del logos. Y si miras con los ojos del alma, no son herramientas, son puertas. El ethos no es credibilidad, es presencia encarnada. No es lo que piensas de ti, ni lo que proyectas, sino la vibración que dejas al entrar en un espacio. La coherencia silenciosa entre tu palabra y tu vida. Eso que el otro siente sin saber por qué, y confía. El pathos no es emoción manipulada. Es campo emocional compartido. Es permitir que lo que sientes hable primero, que la vulnerabilidad no sea una estrategia, sino un lugar de encuentro. Es tocar en el otro aquello que también vibra en ti. No desde la pena ni desde el impacto. Desde la humanidad. Y el logos no es solo lógica. Es orden profundo. Es ritmo, es geometría sonora, es palabra alineada con lo que está más allá de la palabra. Cuando lo que dices nace de un lugar interno donde todo encaja, la frase se convierte en música, y la música en verdad. Persuadir, entonces, ya no significa convencer. Significa invitar al otro a recordar lo que ya sabe en lo más íntimo, pero había olvidado. Significa resonar con lo no dicho, con lo esencial. Y para eso no necesitas técnicas, ni fórmulas. Necesitas vibración limpia. Necesitas silencio antes que discurso. Necesitas cuerpo habitado, emoción permitida, pensamiento alineado. Cuando comunicas desde ahí, la palabra no golpea, toca. No empuja, abre. No exige, invoca. Y lo que ocurre entonces ya no depende de ti. Porque has soltado el control. Has entregado el mensaje al campo. Y el campo sabrá qué hacer con él. Hay quienes estudian cómo hablar. Pero hay otros, muy pocos, que estudian cómo estar antes de hablar. Y esos son los que transforman realidades sin gritar. Los que siembran ideas sin imponer. Los que hacen que el silencio después de su palabra siga hablando. Porque en el fondo, la palabra no es un acto de poder. Es un acto de amor. Y solo quien ha descendido lo suficiente en sí mismo, puede subir con el otro a ese espacio donde la verdad no necesita explicación. Solo presencia. Y tú, puedes hablar desde ahí. Siempre que recuerdes que el verdadero arte no está en lo que dices, sino en desde dónde lo dices. Capítulo 2. Hablar desde el campo. Hay una palabra que no nace en la garganta,
que no se forma en la mente, que no depende del idioma, ni de la estructura, ni siquiera de la intención. Es la palabra que se origina en el campo. Una vibración que atraviesa el cuerpo como canal y que al salir no informa, sino transforma. No es lo que dices, es lo que se siente mientras lo dices. Porque cuando hablas desde un lugar habitado, desde una emoción permitida, desde una conciencia despierta, el otro no escucha con los oídos. Escucha con el cuerpo, con el pecho, con esa parte suya que reconoce sin entender. Esa es la verdadera comunicación, la que no ocurre en la superficie, sino en la vibración. Has vivido mucho tiempo creyendo que comunicar es emitir un mensaje claro, coherente, estructurado. Que lo importante es tener razón, saber expresarse, convencer. Pero eso es solo la cáscara. La forma sin alma. El movimiento sin pulso. La palabra auténtica no viene sola. Viene con tu energía, con tu silencio anterior, con todo lo que no estás diciendo pero estás vibrando. El otro lo siente. Siempre lo siente, aunque no lo sepa. Y por eso, antes de hablar, hay que alinear el campo. No desde el control, sino desde la limpieza, desde la rendición, desde la presencia. Cuando estás presente de verdad, no fingiendo atención, no actuando desde la cabeza, el campo se abre. Y entonces, hablar ya no es algo que haces, es algo que ocurre a través de ti. No decides cada palabra, no diriges cada frase. Eres conducido, guiado por una inteligencia más honda que tu intelecto. Esa inteligencia que el alma reconoce como suya. Esa vibración que no necesita probar nada, porque ya lo está haciendo. En ese estado, la comunicación se convierte en canal, en medicina, en activación. Y ocurre lo más sagrado, el otro se siente visto. No porque le digas lo que quiere oír, sino porque tu palabra no viene para encajar. Viene desde un centro real, desde un silencio que ha sido habitado, desde una emoción que ha sido sostenida. Y eso genera campo. Y en ese campo, el otro puede escucharse a sí mismo. Entonces, ya no estás tratando de persuadir, ni de ganar, ni de caer bien. Estás en servicio, en sintonía, en comunión. Esa es la dimensión cuántica de la palabra, no apunta en línea recta. Vibra en todas direcciones. Y su efecto no está en la superficie, sino en lo sutil. A veces no se nota en el momento. A veces no se verbaliza. Pero se queda. Se instala. Abre una grieta. Siembra una memoria. Y es suficiente. Cuando el corazón está abierto, la palabra se vuelve onda. Y esa onda busca su resonancia. Toca, penetra, activa. No desde el esfuerzo. Desde la naturalidad. Como la música que encuentra el oído exacto. Como la luz que entra por una grieta sin pedir permiso. Hablar desde el campo no es algo que se enseña. Es algo que se practica desde el cuerpo. Desde la humildad. Desde la escucha interna. Tú ya sabes hacerlo. Ya lo has hecho alguna vez. En ese momento donde no pensaste lo que ibas a decir, pero lo dijiste, y fue justo lo necesario. En esa conversación donde todo fluyó y no sabías de dónde salían las palabras. En ese instante en que el otro lloró, no por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste. Eso es hablar desde el campo. Y cuanto más limpias el canal, más clara es la transmisión. Cuanto más verdadera es tu presencia, más poderosa es tu vibración. No necesitas adornos. No necesitas técnicas. Solo necesitas ser tú sin defensa. Porque el campo no responde a la forma. Responde a la verdad. Y cuando esa verdad habla, todo se alinea. Capítulo 3. La emoción que habla por ti. No necesitas saber qué decir, si sabes desde dónde lo dices. Porque no hay palabra más poderosa que aquella que lleva dentro una emoción vivida. No explicada, no analizada, no justificada, sino sentida, sostenida, encarnada. La emoción no es una interrupción del discurso.
Es su origen. Durante años te enseñaron a separar lo que sientes de lo que expresas, a mantener el tono neutro, el argumento claro, la compostura intacta, como si mostrarte fuese una debilidad, como si dejar ver tu verdad interna contaminara la comunicación. Pero ocurre justo lo contrario. La emoción, cuando no se manipula ni se reprime, eleva la frecuencia de lo que dices. Le da alma, le da cuerpo, le da raíz. No se trata de dramatizar, no se trata de imponer lo que sientes. Se trata de permitir que la vibración emocional acompañe a tu palabra como una corriente invisible, como una ola que el otro no ve, pero sí recibe. Porque lo que verdaderamente transforma no es lo que dices, es la vibración con la que lo dices. Hay palabras correctas que no dejan huella, y hay frases simples que abren grietas en el alma, porque fueron pronunciadas desde un corazón verdadero, sin máscara, sin estrategia. Cuando hablas desde una emoción encarnada, no necesitas elevar la voz. No necesitas convencer. Basta con estar. Con permitir que lo que sientes tome forma en el cuerpo, en la mirada, en el ritmo del habla. Y entonces tu mensaje se vuelve real, porque eres tú el que está hablando, no el personaje. Esa es la diferencia entre repetir y revelar. El otro lo percibe. No sabe cómo, pero lo sabe. Hay una vibración distinta cuando la emoción no es solo mencionada, sino vivida en tiempo presente. No como una historia pasada, sino como una frecuencia viva que se está expresando ahora mismo. Y no todas las emociones son cómodas. A veces lo que quieres decir viene atravesado por una tristeza que no puedes ocultar, o por una rabia antigua que aún arde, o por un amor tan hondo que te quiebra la voz. Está bien. No tienes que esconderlo. No tienes que superarlo antes de hablar. Solo tienes que darle espacio. Permitir que esa emoción sea parte del mensaje, que lo coloree, que lo complemente, que lo vuelva humano. No eres menos claro por sentir, eres más real, porque en la emoción auténtica hay una frecuencia que atraviesa las defensas del otro. Salta la lógica, penetra la mente, llega directo al cuerpo, a la memoria celular, a ese lugar donde todo lo esencial se reconoce sin palabras. Pero para eso, necesitas primero sentirte a ti mismo, estar dispuesto a no controlar, a que la voz tiemble, a que la respiración se agite, a que el cuerpo revele, porque eso también es comunicación. No te separes de lo que sientes para ser entendido. Inclúyelo, porque cuando lo haces, ya no estás solo diciendo algo, estás siendo canal, estás permitiendo que la verdad te atraviese, te diga, te use. Y esa es la forma más alta de hablar, no desde el control, sino desde la entrega. La emoción no es un error, es un portal. Y cada vez que la dejas pasar, la palabra se afina. Se vuelve más redonda, más honda, más viva. Porque deja de ser tuya y se convierte en algo más grande. Algo que ya no se puede definir, pero sí sentir. Y eso es lo que el otro busca. No tu perfección, no tu dominio técnico. Busca tu verdad. Y tu verdad solo vibra cuando te permite sentir mientras hablas. Capítulo 4. La voz que respira. Antes de que dijeras una sola palabra, ya respirabas. Antes de que supieras tu nombre, ya existía ese vaivén sagrado, ese ritmo silencioso que te conectaba con la vida sin necesidad de entenderla. Y aún hoy, cada vez que pierdes el rumbo, cada vez que olvidas quién eres, la respiración está ahí, esperándote. Como un ancla, como una puerta. La voz nace de ese lugar. No es la garganta quien habla. Es el aliento que se vuelve sonido. Es el aire que entra cargado de conciencia y sale convertido en vibración. Y por eso, cuando el aliento está desconectado, la palabra también lo está. Puedes conocer las frases exactas. Puedes entrenar tu expresión. Pero si el cuerpo no respira de verdad, lo que dices no llega completo. Queda en la superficie. No toca. No transforma. Porque el poder no está en la palabra. Está en desde dónde se emite.
Y el punto de origen es la respiración. Respirar no es solo oxigenar, es modular el campo, afinar la frecuencia, enraizarte al instante, recordar que el cuerpo tiene su propia verdad y que esa verdad necesita espacio para expresarse. Cada inhalación es una apertura, cada exhalación es una entrega, y entre ambas está el sonido. Tu voz. La respiración lenta abre el canal, la respiración contenida lo cierra. Y no solo el canal físico, también el energético, el emocional, el vibratorio. Por eso, cuando hablas con prisa, con tensión, con la respiración apresurada, el mensaje se carga de ruido. Se vuelve mental, defensivo, limitado. Pero si respiras antes de hablar, si tomas ese instante sagrado para volver al cuerpo, para vaciar la expectativa, entonces el campo se alinea. El cuerpo se relaja. Y la palabra nace desde lo real, no desde la reacción. Es allí donde la voz encuentra su timbre verdadero. No el que quieres que escuchen, sino el que vibra con quien eres cuando no finges. Ese tono que no se entrena, pero que se revela cuando la respiración sostiene al alma. Y el otro lo percibe. Porque la voz que nace desde el cuerpo respirado tiene una textura distinta. No presiona, no invade, no convence, invita. Y en esa invitación hay un llamado sutil a volver también al cuerpo, a bajar de la mente, a escuchar desde otro lugar. Hablar no empieza en la boca. Empieza en el diafragma, en el pecho, en la pelvis. Empieza en la conciencia que respira lo que va a decir antes de decirlo. Y eso se siente. Eso tiene vibración. Cuanto más habites tu respiración, más verdadera será tu voz. Más limpia. Más precisa, aunque no digas mucho. Porque el mensaje no está solo en las palabras. Está en la pausa. En el ritmo. En el silencio entre frases. Ahí es donde vibra la verdad. No necesitas controlar tu aliento. Solo necesitas recordarlo. Volver a él cuando el ruido sube, cuando el juicio aparece, cuando el miedo te cierra el pecho. Volver. Respirar. Sentir el cuerpo. Permitir el espacio. Y desde ahí, hablar. Entonces, ya no estarás hablando desde una intención. Estarás siendo atravesado por una coherencia. Y la voz será solo el reflejo de ese estado interno. No será tuya. Será de la vida. Hablando a través de ti. Porque cuando respiras de verdad, no necesitas forzar la palabra. Ella llega sola. Como llega el viento cuando se abre una ventana. Como llega la música cuando hay silencio. Y esa voz es la que toca. La que deja marca. La que no se olvida. Capítulo 5. El pensamiento que vibra. Antes de que hables, ya estás comunicando. Antes de que formes una frase, ya hay una energía que se proyecta. Porque el pensamiento no es invisible. Es una onda. Un impulso. Una vibración que informa al campo antes de que suene tu voz. Cada vez que piensas, emites. No hacia afuera como quien lanza una flecha, sino hacia todas partes, como una vibración que atraviesa tu cuerpo, tu entorno, tu historia. Lo que piensas, se siente. Y más aún, lo que sostienes en tu mente de forma repetida, se vuelve campo. No importa cuánto entrenes tus palabras, si el pensamiento que las sostiene es de juicio, de carencia, de separación. La vibración se cuela. Se manifiesta en el ritmo, en la tensión, en los microgestos. Y el otro, incluso si no sabe por qué, lo nota. Porque la mente no está sola. La mente forma parte del cuerpo energético. Y todo pensamiento, aunque parezca interno, tiene peso en la materia. No se trata de controlar lo que piensas. La mente, por naturaleza, se mueve, divaga, reacciona. Se trata de reconocer qué frecuencia estás alimentando sin darte cuenta. Qué historias repites en silencio. Qué imágenes sostienes. Qué narrativa habita tu interior mientras hablas, escuchas, respiras. El pensamiento no es neutral. El pensamiento crea geometría sutil. El pensamiento organiza la vibración que luego se vuelve forma.
Si repites una idea de forma constante, no solo estás reforzando una creencia, estás grabándola en tu campo, estás alineando tu energía con esa frecuencia. Y eso, inevitablemente, afecta tu comunicación, porque hablas desde ahí. Por eso, una voz puede sonar amable y al mismo tiempo no llegar, porque el pensamiento que la sostiene no es claro, porque la vibración mental no está alineada con lo que se dice, y el campo, que no se engaña, lo sabe. Pensar desde la presencia es muy distinto a pensar desde el miedo. Pensar desde la expansión no se parece en nada a pensar desde la escasez. Y el cuerpo lo sabe. La palabra también. Por eso, antes de emitir un mensaje, respira. Pero también observa que estás creyendo en ese instante. ¿Qué historia te estás contando sobre ti, sobre el otro, sobre lo que ocurre? Porque esa historia vibra. Y esa vibración te acompaña cuando hablas. No es cuestión de pensar positivo. Es cuestión de pensar en coherencia. Pensar desde el lugar más profundo y verdadero de ti. Desde ese punto silencioso donde no hay juicio ni necesidad de tener razón. Solo claridad. Cuando el pensamiento está en sintonía con el cuerpo y la emoción, la palabra fluye. No tropieza. No se defiende. No impone. Y no necesitas explicarte demasiado. Porque lo que piensas, lo que sientes y lo que dices se vuelven una sola frecuencia. Esa es la verdadera elocuencia. No la que convence, sino la que resuena. No la que impresiona, sino la que revela. Y cuando te hablas a ti mismo desde ese lugar, cuando tus propios pensamientos vibran en respeto, en compasión, en verdad, entonces todo cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque tú has afinado la antena. Has vuelto a vibrar desde el centro. Y desde ahí, tu palabra ya no necesita defensa. Solo presencia. Capítulo 6. El cuerpo que dice sin hablar. Tu cuerpo no es un contenedor. No es un instrumento que usas, ni un traje que llevas puesto mientras haces tu camino. Tu cuerpo es el camino. Es conciencia densificada. Geometría sagrada en movimiento. Memoria viviente de todo lo que has sido, de todo lo que aún no recuerdas. Y cuando hablas, no hablas solo con palabras. Hablas con tus hombros, con tu espalda, con la manera en que tus ojos se sostienen o se desvían. Hablas con el tono en que respiras, con la apertura de tu pecho, con la vibración de tus manos mientras se mueven o se recogen. El cuerpo siempre está diciendo, incluso cuando estás en silencio. Y muchas veces, es lo más honesto de ti. Puedes aprender técnicas, puedes construir un buen discurso. Pero si el cuerpo no está presente, si no está habitado, si no estás en él mientras hablas, algo se pierde. Porque no hay energía. No hay verdad encarnada. Solo forma vacía. El otro lo percibe. No conscientemente. Pero lo siente. Porque la presencia no se actúa. Se encarna. Y encarnar es permitir que cada parte de ti participe. Que tu pecho esté disponible, no cerrado. Que tu garganta esté abierta, no forzada. Que tu pelvis esté enraizada, no rígida. Es hablar desde los pies que sostienen. Desde el eje que conecta. Desde la carne que siente. El cuerpo no miente. Puede tensarse, puede protegerse, puede cerrarse, pero lo hace con absoluta coherencia. Y si aprendes a escucharlo, no como objeto, sino como oráculo, sabrás siempre cuando tu palabra es real y cuando es máscara. No tienes que corregir tu postura. No tienes que fingir apertura. Solo tienes que habitarte de verdad. La energía se mueve donde hay conciencia. Y cuando estás presente en el cuerpo, la vibración se expande. Tu voz resuena diferente. Tus gestos se suavizan. Tus ojos dicen más que tus frases. Entonces ocurre la magia. Ya no estás hablando desde la mente hacia otra mente. Estás hablando desde todo tu ser hacia todo el ser del otro. Y ahí, la comunicación se vuelve vibración compartida. Campo unificado. Encuentro. Muchos temen al cuerpo. Temen lo que puede revelar. Temen lo que guarda.
Pero el cuerpo no es tu enemigo. Es tu portal. Es el guardián de lo no dicho. El puente entre el alma y la palabra. Y cuanto más lo escuchas, más te alineas. Porque el cuerpo siempre está en presente. No puede estar en el pasado ni en el futuro. Solo vibra ahora. Y por eso, si aprendes a comunicar desde él, no puedes mentir. Solo puedes revelar. Eso no siempre será cómodo. A veces, el cuerpo dirá cosas que tu mente preferiría callar. A veces temblará, se cerrará, se moverá sin tu permiso. Está bien. Eso también es verdad. Eso también comunica. Y el otro, si está abierto, lo sentirá como un regalo. Porque nada toca más que alguien que se permite estar como está. En cuerpo presente. En humanidad desnuda. No necesitas parecer perfecto. Necesitas estar en ti. Y si estás en ti, ya estás comunicando lo esencial. Capítulo 7. La palabra que crea realidad. No estás aquí solo para describir el mundo. Estás aquí para co-crearlo. Y cada vez que hablas, desde el cuerpo, desde el sentir, desde el centro, estás sembrando formas en el campo invisible que sostiene la realidad. No es un símbolo. No es metáfora. Es literal. La palabra es energía que organiza. Y lo que dices, cuando está alineado con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que habitas, se convierte en patrón. En orden. En onda que vibra, se propaga, y llama a su igual. Cada frase es una instrucción. No solo para los oídos del otro, sino para la matriz cuántica que te rodea. La mayoría de las veces, hablas sin saberlo. Te expresas desde hábitos, desde estructuras prestadas, desde creencias antiguas. Pero el campo escucha. Siempre escucha. No distingue entre broma y convicción. Solo responde a la vibración real de lo que emites. Por eso, no se trata solo de pensar en positivo. Se trata de hablar desde la coherencia energética. De que tu palabra lleve la frecuencia de tu verdad. No de tu deseo, no de tu miedo, no de tu personaje, sino de tu presencia viva. Cuando dices no puedo, estás sembrando una frontera en el campo. Cuando repites siempre me pasa lo mismo, estás reforzando un patrón. Cuando afirmas esto es imposible, estás creando una geometría cerrada que el campo refleja. No como castigo, sino como eco. Pero también ocurre lo opuesto. Cuando dices confío, y lo sientes, y lo sostienes, el campo se abre. Cuando pronuncias esto también es parte de mí, y no lo niegas, la vibración se ordena. Cuando hablas desde el amor, sin fingirlo, el entorno empieza a responder en su misma clave. La palabra que nace de la coherencia no solo informa la realidad, la transforma. Y para eso, no necesitas repetir frases vacías. Necesitas sentir lo que dices. Respirarlo. Encarnarlo. Necesitas que cada palabra pase por tu cuerpo, no solo por tu mente. Que el campo la reconozca como verdad, no como fórmula. Einstein lo intuyó cuando dijo que todo es energía. Tesla lo sabía. Si quieres entender el universo, piensa en términos de frecuencia, vibración y resonancia. Y tú, ahora, puedes vivir esa sabiduría. No desde la teoría, sino desde la práctica cotidiana de hablar como quien vibra. De decir como quien honra. De nombrar como quien crea. No es magia. Es física sutil. El universo no responde a tus deseos. Responde a tu frecuencia. Y la palabra es una de las formas más poderosas de emitirla. Por eso, cuando hables, recuerda, no estás describiendo lo que es. Estás amplificándolo. Estás nutriéndolo. Estás dándole dirección. Y cuando callas, también. Porque el silencio, si es presencia, también crea. La diferencia es desde dónde. Desde qué campo. Desde qué coherencia. Desde qué intención encarnada. Así que antes de hablar, regresa a ti. Siente el cuerpo. Siente la emoción. Siente el pensamiento. Y luego, di. Y lo que digas, si nace de ese lugar real, no será solo palabra. Será geometría vibrando. Será orden entrando al caos. Será una puerta en el campo, abriéndose. Y la realidad escuchará. Capítulo 8. La eternidad de la hora.
Hay un momento que no comienza y no termina, que no puede medirse ni retenerse, que no se esconde en el pasado ni espera en el futuro, sino que simplemente es, abierto, vibrante, disponible en todo instante que decides habitarlo plenamente. Ese momento es el ahora. Pero no hablamos aquí del ahora, como se lo nombra en los relojes o en las agendas, no es el presente lineal que sucede entre un antes y un después, sino ese ahora más profundo, más esencial, donde el tiempo se detiene porque la conciencia se expande, porque el alma por fin puede reconocerse sin historia, sin proyección, sin prisa. Desde ahí, desde esa quietud que no es ausencia sino plenitud, toda comunicación auténtica nace, porque solo en el ahora puedes realmente estar presente, realmente sentir, realmente ver, realmente decir. Cuando hablas desde el ahora, tu palabra ya no surge como una reacción, ni como una estrategia, ni como una necesidad de afirmar tu identidad ante el mundo, sino como una expresión natural de algo más hondo, más amplio, más sagrado, que fluye a través de ti como si el universo mismo estuviera pronunciándose con tu voz. En ese espacio no hay error posible, porque no estás calculando ni ensayando, no estás recordando viejas fórmulas ni intentando anticipar respuestas. En ese espacio solo estás siendo, y en ese ser, tu energía, tu cuerpo, tu respiración y tu alma se alinean en una misma frecuencia, y esa frecuencia habla. El otro lo siente, aunque no sepa cómo explicarlo, porque lo que emites desde el ahora no llega como dato, ni como argumento, ni como posición frente a algo, sino como vibración directa, como una presencia que toca su propio ahora, y en ese toque, algo se despierta. No necesitas tenerlo todo claro para hablar desde el presente, no necesitas sentirte iluminado, ni pleno, ni equilibrado, solo necesitas estar, sin escapar, sin justificar, sin cubrir el instante con pensamientos sobre cómo debería ser o qué deberías estar sintiendo. Porque cuando estás verdaderamente en este momento, sin añadirle nada, sin quitarle nada, sin adornarlo ni apurarlo, lo que surge de ti no puede ser falso, no puede ser superficial, no puede ser una máscara, porque el ahora no permite fingir. El tiempo psicológico, ese que se construye con expectativas, con urgencias, con recuerdos no integrados, se disuelve en el presente como el humo ante el viento, y lo que queda es una claridad que no necesita respuestas, una paz que no se logra, una sabiduría que no se piensa, simplemente se siente. Habitar el ahora es dejar de luchar con lo que es permitir que la emoción tenga espacio, que el cuerpo se escuche, que el pensamiento no dirija, sino acompañe, y desde ahí, toda palabra que pronuncie será semilla, será geometría sagrada, será un acto de creación. No es necesario que expliques tu presencia, ni que traduzcas cada sensación, ni que racionalices tu sentir. Si estás verdaderamente aquí, la energía de tu ser hablará por ti, atravesará tu gesto, tu tono, tu pausa, y alcanzará al otro más allá del lenguaje. Eso no es comunicación como se enseña, no es oratoria, no es retórica, es vibración compartida, es conciencia resonando con conciencia, sin esfuerzo, sin metas, sin deseo de convencer, solo el anhelo silencioso de reconocerse mutuamente en lo real. La vida sucede solo aquí, y solo aquí puedes transformarla, no porque el ahora tenga poder como instante aislado, sino porque es el único lugar donde tu energía puede manifestarse completa, sin fragmentación, sin pasado que pese, sin futuro que exija. Todo acto de presencia es un acto de amor, porque al estar verdaderamente aquí estás diciendo al universo, no necesito escapar, no necesito disfrazarme, no necesito cambiar lo que es, me entrego a este instante como es, y desde ahí, permito que la verdad emerja. Y cuando permites eso, lo que digas, sea una palabra, un gesto, un silencio, lleva la vibración del todo, lleva la eternidad concentrada en una forma breve, lleva el misterio de una conciencia que, por un momento, se ha recordado a sí misma. Capítulo 9. El silencio que sostiene la palabra. Todo lo que alguna vez fue dicho, todo lo que alguna vez se manifestó en forma de sonido, pensamiento o expresión, nació desde el mismo origen invisible, inmutable y profundamente sagrado, el silencio. Pero no ese silencio que ocurre cuando cesan los ruidos externos, ni el que se impone desde fuera como una orden o una pausa forzada. Me refiero a ese silencio más vasto, más anterior, más esencial, que no se puede provocar ni fabricar, porque ya está aquí, como un fondo constante sobre el que se dibuja todo lo que eres. Ese silencio no es una ausencia, sino una presencia tan completa que no necesita moverse para estar viva, una presencia que no grita, no explica, no pide, simplemente sostiene. Y desde ese sostén es que la verdadera palabra puede nacer.
Cuando hablas desde el ruido, la palabra arrastra ansiedad, busca llenar vacíos, busca afirmarse, protegerse, validarse. Pero cuando hablas desde el silencio, la palabra se convierte en revelación, no en esfuerzo. Hay un punto donde ya no tienes que pensar qué vas a decir. Donde no estás buscando una frase exacta, ni un concepto correcto, ni una forma perfecta. Donde simplemente dejas que el silencio te atraviese, y entonces, lo que surge ya no es una construcción, sino un acto natural, inevitable, como el brote de una flor que no tiene duda de florecer. Y eso se siente. Quien te escucha desde su propio silencio reconoce el tuyo. Porque el silencio verdadero no está en la boca cerrada, sino en la ausencia de interferencia interna, en esa quietud vibracional donde la palabra no necesita ser empujada, ni adornada, ni defendida, porque se sostiene en sí misma. Muchas veces creemos que hablar desde la fuerza es lo que transforma. Pero hay una potencia infinitamente mayor en la palabra que surge desde la quietud. Porque esa palabra no viene desde la idea, ni desde la necesidad, sino desde una frecuencia tan pura que no puede ser falsificada. Y cuando una palabra nace del silencio, lo lleva consigo. Aunque sea breve, aunque diga poco, se escucha más allá del oído. Toca donde el sonido no llega, en el cuerpo sutil, en el corazón abierto, en esa parte de nosotros que aún recuerda. Habitar el silencio no es desconectarse del mundo, es conectarse con todo, con la vida tal como es, sin la interpretación constante, sin la narrativa incesante, sin la compulsión de llenar el espacio. En el silencio descubres que no tienes que explicarlo todo, que no necesitas convencer, justificar, corregir. Descubres que, a veces, lo más verdadero no tiene forma de palabra, pero aún así se dice, se transmite, se encarna. Y cuando estás ahí, en ese espacio sin urgencia, sin pretensión, sin historia, entonces todo en ti comunica. La respiración, la pausa, el cuerpo relajado, la mirada limpia. No por lo que hacen, sino por desde dónde lo hacen. Ese silencio no es lo contrario de hablar. Es su origen. Es la matriz vibracional que da forma, ritmo y sustancia a cada sílaba que sale de tu boca cuando estás presente de verdad. Y cuanto más te permites habitarlo, no como técnica, no como estado especial, sino como tu verdad más íntima, más consciente eres de cuando estás hablando desde el ser y cuando desde la mente. El silencio te vuelve claro, te vuelve simple, te devuelve a la coherencia. Y en esa coherencia, cada palabra que digas, aunque sea una, lleva la fuerza del todo, porque ya no habla solo por ti, habla contigo. No necesitas temerle al vacío. El vacío no te quita, te revela, no te aísla, te reúne, no te borra, te afina. Y una vez que has sido tocado por ese silencio, ya no puedes volver a hablar igual. Porque sabes, porque sientes. Porque has recordado que la palabra no es el poder. El verdadero poder es el silencio desde el que esa palabra se dejó nacer. Capítulo 10. La voz del uno. Hay un punto en el camino donde ya no puedes separar. Donde ya no dices mi cuerpo, mi emoción, mi palabra, como si fueran piezas de algo que puedes controlar o perfeccionar. Hay un momento en que comprendes, no con la mente, sino con cada célula de tu ser, que todo eso que creías fragmentado, separado, lineal, es, en realidad, una sola vibración desplegándose en distintas formas. Tu cuerpo es palabra, tu emoción es lenguaje, tu pensamiento es geometría hablada, tu silencio es resonancia, tu aliento es el ritmo de lo que aún no ha sido dicho. ¿Y tú? Tú no eres quien comunica, tú eres la comunicación misma. No necesitas más teoría. No necesitas más técnicas. Solo necesitas recordar quién eres cuando estás completo. Y cuando lo recuerdas, sin forzarlo, sin buscarlo, sin intentar parecer nada, entonces todo en ti habla sin esfuerzo. Porque ya no hablas desde ti hacia el otro. Hablas desde el uno. Y el uno no necesita convencer, ni argumentar, ni elevar la voz. Solo vibra. Y al vibrar, recuerda. Y al recordar, reordena.
Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía una conversación se convierte en un campo. Un espacio donde algo más grande se despliega, no para enseñar, no para impresionar, sino simplemente para ser compartido. La palabra ya no es el centro. Es la consecuencia. Es la flor de una raíz que ha tocado todas las capas, la emoción habitada, el cuerpo respirado, el pensamiento afinado, la presencia sostenida, el silencio interior. Todo eso crea un campo. Y ese campo habla por ti. Ya no necesitas pensar si lo estás haciendo bien. Ya no necesitas revisar si te entienden. Porque sabes que la verdad, cuando es real, no necesita defensa. Solo necesita espacio para vibrar. Y tú, ahora, eres ese espacio. No porque hayas alcanzado un punto fijo, ni porque todo esté resuelto, sino porque has soltado la necesidad de controlar el camino. Has comprendido que el verdadero poder no está en decir más fuerte, sino en decir más hondo. Y que para hablar desde el uno, no tienes que añadirte nada. Solo tienes que dejar de sostener lo que no eres. Y entonces ocurre lo que siempre estuvo esperando ocurrir. La palabra se vuelve presencia. La presencia se vuelve vibración. Y esa vibración, sin buscarlo, transforma. No como un acto heroico, sino como un simple gesto de verdad. Un gesto que deja una huella, no en la memoria, en la energía. Y desde esa huella, otros también recordarán. No lo que dijiste, sino quién fuiste mientras lo decías.